Hola queridos niños del grado cuarto. En el día de hoy vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando desde la clase pasada, que son cuáles son esas características que identifican la energía. En la clase pasada hablábamos del concepto de energía y de los tipos de energía que podemos encontrar en la materia. Hoy vamos a hablar de el calor como forma de la energía. El calor es la energía que posee un cuerpo debido al movimiento de las partículas que lo componen, las cuales chocan constantemente unas con otras. Muy bien, la temperatura. La temperatura es la unidad de medida que expresa el calor que posee un cuerpo. La temperatura de los cuerpos se mide en grados y las escalas de temperatura más utilizadas son los grados Celsius o grados centígrados, como nosotros más los conocemos, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Para medir la temperatura se utiliza el termómetro. Acá tenemos un ejemplo de un termómetro de los que a veces vemos cuando vamos a el control de crecimiento y desarrollo o cuando nuestras mamitas quieren medir la temperatura cuando nos encontramos un poco delicados de salud. Entonces vemos que el termómetro es un tubo fino de vidrio que es graduado y presenta, acá podemos ver que presenta la temperatura en grados Celsius o grados centígrados. Tenemos que el termómetro cuenta con una columna de alcohol o de mercurio que podemos apreciar acá. Muy bien. Y también vemos que existen materiales conductores o aislantes de calor. Cuando hablamos de aislantes de calor, son algunas ropas o guantes o materiales que no permite que el calor nos afecte al punto de deshidratarnos o de quemarnos. Es el caso, por ejemplo, los atuendos o la indumentaria que utilizan los bomberos o que utilizan, por ejemplo, las personas que trabajan en fundición o los herreros, personas que se exponen a altas temperaturas. Estos aislantes térmicos son aquellos cuya capacidad para transmitir o conducir calor es mínima. Los aislantes evitan la transmisión o la transferencia de calor, como por ejemplo la madera, el icopor o la lana. Es por eso que, por ejemplo, algunos utensilios, por ejemplo en la cocina, el mango es de madera. Esto evita que al calentarse la parte metálica se caliente también el mango. Entonces la madera es un aislante de calor, al igual que el icopor y la lana. Cuando hablamos de conductores de calor, es la parte opuesta a los aislantes, es decir, son materiales que conducen fácilmente el calor. Los conductores térmicos permiten la transferencia de calor entre los cuerpos. Y los metales, como el oro, como la plata y en especial el cobre, es un excelente conductor de calor. Por eso muchos de los alambres que vemos, por ejemplo, en las bujías son de cobre, porque este es un metal excelente conductor de calor y de electricidad. Y el agua son buenos conductores de calor. La propagación del calor. El calor se conduce por conducción. Entonces vemos acá el ejemplo de una vela o de un mechero que calienta una barra y el calor se va conduciendo por la barra, es decir, se va calentando. Esta forma en que se transmite calor entre dos cuerpos ocurre en los sólidos y ocurre por contacto directo. Cuando nosotros colocamos el sartén sobre la estufa, al recibir el calor de la llama se va calentando y podemos preparar nuestros alimentos. Ahora tenemos la convección, es la forma en que se transmite el calor entre los líquidos y los gases. La transferencia ocurre por el movimiento o flujo de, por ejemplo, en este caso el agua. El agua, cuando empieza a hervir, empieza a circular porque empieza el proceso de la ebullición. Entonces, en este momento decimos que está la convección y empieza a emitir vapor o gas. La radiación es la única forma de transferencia de calor que ocurre sin que haya contacto entre los objetos. Se transfiere por medio de ondas. Es el caso, por ejemplo, de la radiación solar o, por ejemplo, cuando en una fogata nos acercamos, recibimos las ondas de calor.
Los efectos del calor, por supuesto, a los seres humanos también nos afecta el calor. Uno es, por ejemplo, cuando aumenta el calor, la variación de la temperatura, sentimos la necesidad de buscar un sitio fresco, de consumir líquidos y nuestro estado de ánimo baja porque el calor es algo agobiante para el ser humano. También produce cambios de estados, por eso que vemos acá los cambios de estado como vimos en las clases pasadas. Y la dilatación de los cuerpos, es decir, que se amplíe, que haya como una especie de expansión. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver en esta tercera parte el sonido como forma de la energía. El sonido es una forma de la energía que emiten los cuerpos cuando vibran. Esta vibración se produce cuando los cuerpos se golpean, cuando se agitan, cuando se frotan o se soplan. Cuando se golpean, por ejemplo, como el tambor. O si tú golpeas la mesa con la mano, produce un sonido. Cuando se agitan, por ejemplo, cuando agitamos un líquido dentro de un tarro o agitamos la maraca, también. Cuando se frota, cuando tocamos la guitarra. O cuando se soplan, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, soplamos un pito, este produce un sonido. Y estos sonidos pueden ser naturales, como el pájaro que en este momento escuchamos, un sinsonte, o por ejemplo cuando los seres humanos soplamos un instrumento musical de determinada manera. Entonces, estos son sonidos artificiales y el del sinsonte es un sonido natural. Muy bien, continuamos. Vamos a observar con atención el siguiente video. Hola Happy amigos, ¿con ganas de aprender? Soy Dani y hoy quiero hablaros de... Bueno, mejor escuchar. Suena bien, ¿eh? Hoy quiero hablaros del sonido. Para que un sonido exista, tiene que haber alguien o algo que lo produzca, como esta guitarra, un medio por el que se transmita, como el aire, y por supuesto, un oído que lo reciba. Cuando pulso las cuerdas de mi guitarra, se producen unas vibraciones que viajan en forma de onda hasta nuestros oídos, por eso las escuchamos. La velocidad del sonido depende del medio por el que viajan. En los sólidos, como el hierro, las ondas sonoras van a gran velocidad. En los líquidos, como el agua, van un poco más despacio. Y en los gases, como el aire, es por donde van más lento. Pero, si el sonido son ondas, ¿por qué reconocemos los sonidos nada más escucharlos? ¿Por qué distinguimos la voz de nuestros padres o el ladrido de un perro? Pues muy fácil, los distinguimos por las cualidades o características de cada sonido. Estas cualidades son tres: intensidad, tono y timbre. La intensidad nos permite distinguir si un sonido es fuerte o débil. Gracias al tono, distinguimos si los sonidos son agudos o graves. Y por el timbre, diferenciamos quién o qué ha producido el sonido. Por ejemplo, si lo ha producido una flauta, una guitarra, un perro o un gato. Por último, y antes de despedirme, una curiosidad. ¿Sabéis qué es el eco? El eco es cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo y rebotan contra él, cambiando de dirección y escuchándose poco después
de forma repetida. Eso es el eco y seguro que más de una vez lo habéis oído. Y si no, escuchad. ¡Happy Learning! ¡Happy Learning! ¡Qué guay! Adiós, Happy amigos. Espero que siempre tengáis ganas de aprender. ¡Hasta el próximo vídeo! Muy bien, como hemos apreciado en este video, el sonido se produce gracias a las vibraciones. Veamos cómo se propaga. El sonido tiene siempre que viajar a través de un medio, como nos explicaba la nena. A través de medios sólidos lo hace muy rápido, a través de medios líquidos no tanto, y a través de medios gaseosos lo hace muy lento, porque no se propaga en el espacio, porque allí no hay materia. El sonido se propaga en línea recta y en todas las direcciones. Cuando suena el timbre, por ejemplo en la escuela o en toda la casa, escuchamos porque en todas las habitaciones, porque él suena y en línea recta y en todas las direcciones. El sonido se propaga a gran velocidad. Por eso, por ejemplo, escuchamos un avión antes de verlo, o escuchamos el sonido de un carro antes de verlo. La reflexión del sonido. La reflexión del sonido es un fenómeno, y cuando un sonido choca con un objeto, rebota y vuelve hacia el lugar donde se produjo. Esto se conoce como el eco. Al chocar y reflejarse, vuelve al lugar donde se emitió, lo que esto llamamos eco, lo que nos explicaba la nena del video. Las cualidades del sonido. Las cualidades del sonido son tres. Entre ellas tenemos entonces en primera medida la intensidad. Cuando nosotros hablamos de la intensidad, es la cantidad de energía sonora que atraviesa una superficie por segundo. A mayor intensidad los sonidos son fuertes y a menor intensidad son más suaves. Entonces acá tenemos el ejemplo que nos exponía la niña, el de la flauta, y tenemos que el de los aviones, que es fuerte. Luego vamos con el tono. El tono es una característica que nos permite identificar sonidos agudos como los, por ejemplo, la trompeta, como el para cantar de los pajaritos, o graves como el tambor, ¿cierto? Muy bien. Y tenemos el timbre, que es el que me permite identificar dónde se produce el sonido, es decir, qué es lo que lo produce. Por ejemplo, nosotros podemos identificar con facilidad el sonido o el timbre de la voz de nuestros familiares o de nuestros compañeros, porque conocemos la fuente. Una trompeta o una guitarra pueden interpretar la misma nota, pero sabemos cuál es la fuente por el sonido, por el timbre de ese que ese instrumento genera. En nuestro cuadernito vamos a desarrollar la siguiente actividad. Muy bien, en la primera parte tenemos, en la primera partecita entonces tenemos acá que vamos a colocar la imagen que tenemos del termómetro y le vamos a anotar las funciones o partes de ese termómetro. En la segunda parte vamos a completar la tabla con los materiales conductores o aislantes de calor. Pegamos las imágenes. En la tercera vamos a completar un mapa conceptual de la propagación del calor. ¿Cuáles son? Conducción, convección y radiación. Y por último, en esta partecita, en el punto 4, tenemos la reflexión del sonido, o sea, el eco. Punto número 5, vamos a relacionar las cualidades del sonido con timbre, tono, intensidad, con el concepto que lo caracteriza. Hasta acá tenemos finalizado el trabajo. Recuerden tener en cuenta las recomendaciones que siempre les he dicho que siempre tengamos en cuenta estas recomendaciones, porque a veces creemos que el trabajo está completo, pero no.
resulta y pasa que tenemos algunas fallas o algunas dificultades, especialmente en la escritura. Entonces realizan el trabajo durante la jornada, siempre teniendo especial cuidado en la escritura y ortografía de las palabras. Aclaramos dudas con mucho gusto a través de Zoom o a través del WhatsApp, y agregan la evidencia que cuando ya el trabajo esté terminado y presentamos la prueba en el módulo. Ese va a ser el trabajo del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, por su colaboración, y con gusto quedo atenta a cualquier inquietud.